Hello, everyone. Welcome back to the Ave Maria Press Professional Development Webinar Series. Our goal in this series is to provide parish staff, volunteers, and diocesan ministers the formation, training, and tools needed to create vibrant Catholic parishes and growing ministries. In today's webinar, Father Rafael Ramirez will discuss how you can help those in your parish understand the Bible and find God in it. My name is Erin Pierce, and I am the Parish and Curriculum Marketing Specialist at Ave Maria Press. Before we begin our webinar, we would like to recognize our webinar partners, the National Conference for Catechetical Leadership, the National Association of Catholic Family Life Ministers, the National Association for Lay Ministry, and the Catholic Campus Ministry Association. Everyone in the audience is muted today, but you are able to ask questions. Questions may be sent to our presenter using the question section of the GoToWebinar panel, which you can see displayed here, and Father will read as many of those questions as possible at the end of the presentation. This webinar is being recorded, and a link to that recording will be sent to you later this week via email. With that, I would like to welcome and introduce our presenter today. Father Rafael M. Ramirez holds a multilingual BA in theology and philosophy, as well as a doctorate in biblical studies from the Pontifical Biblical Institute in Rome, Italy. Father Ramirez has more than 25 years of academic experience. He has taught courses of Latin, Greek, sacred scripture, biblical studies, theological synthesis, rhetoric, and preaching in Italy, Switzerland, Mexico, and the U.S. He preaches and delivers retreats for different groups and leads pilgrimages and travel studies every year to the Holy Land. His multicultural experience helps him understand the heritage and traditions of the community in order to serve and guide them spiritually in their way to holiness. Father Ramirez is presently an affiliate assistant professor of biblical studies at the University of Dallas Anne and Joe P. Newhoff School of Ministry. He serves as a priest in Our Lady of Perpetual Help Catholic Church in Dallas. Father, thank you so much for being with us today. Thank you, Erin, for having me here. Wonderful. Buenas tardes a todo el mundo, buenos días, dependiendo de dónde estén. Ya oyeron la presentación. El tema de hoy va a ser ¿por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios? Hace pocas semanas celebramos el primer domingo de la palabra de Dios convocado por el Papa Francisco. Y aunque la palabra de Dios es algo que está presente en nuestra vida todos los días, esta oportunidad nos ofrece la ocasión de reflexionar también en la importancia que tiene la Sagrada Escritura. En este librito que he escrito para Ave Maria Press es lo que he tratado de hacer y lo que quisiera que meditáramos en nuestros momentos juntos. Next, please. Y quisiera que comenzáramos precisamente con preguntarnos qué es la Biblia, porque hay que hacer una primera distinción. Next, please. La distinción entre lo que es la Biblia desde el punto de vista material, next, es decir, cuando nos encontramos con el libro de la Biblia, ¿qué es lo que vemos? Y ustedes ya saben seguramente que no es realmente un libro, sino una colección de libros, una biblioteca. 73 libros que además son una antología de diversos géneros literarios, narración, poesía, discursos, sermones, parábolas, etcétera, que fueron escritos en un periodo de tiempo que va desde el siglo X hasta el siglo I después de Cristo, contando el Nuevo Testamento. Pero esto es desde el punto de vista material. Next. Esta división en Antiguo y Nuevo Testamento nos enseña que tiene dos partes la Sagrada Escritura. Pero otra vez, este es solamente el aspecto material. Por debajo de ese aspecto material hay algo más importante. Next. Que es considerar realmente cuál es la esencia de la Sagrada Escritura. ¿Por qué es que son tan importantes, esenciales para nosotros como cristianos, como católicos, esos 73 libros reunidos en un volumen? Y entonces,
este libro y esta reflexión va en esa dirección, no tanto a considerar el aspecto material, el contenido puntual de los libros de la Escritura, sino una reflexión teológica más profunda de qué es la Sagrada Escritura, por qué la llamamos palabra de Dios. Next. Y tenemos una guía muy segura en el último grandísimo evento eclesial del siglo XX, que es el Concilio Vaticano II. Por primera vez en la historia de la Iglesia, un concilio dedicó un documento completo a reflexionar sobre la palabra de Dios. En siglos pasados había declaraciones en documentos tratando sobre otros temas. Sin embargo, el Vaticano II quiso dedicarle un documento completo al tema de la palabra de Dios. Y precisamente así se llama este documento, Dei Verbum, palabra de Dios. Apoyándonos en este documento, yo he entresacado una posible definición de qué es la Sagrada Escritura. En estos versos, en estas palabras del número 12 de la Dei Verbum, que dicen, ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, y habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, yo he encontrado esta especie de definición. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en lenguaje humano, escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y esto es lo que quisiera ahora que reflexionáramos y meditáramos, porque vean, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, pero inmediatamente el concilio dice en lenguaje humano. Parecería una cosa que no coincide, no es la palabra ya lenguaje, y eso es lo que vamos a ver ahora. Next. Cuando se usa palabra en la frase palabra de Dios aplicada a la Sagrada Escritura, la Iglesia no entiende este término palabra refiriéndose en sentido literal a vocablos o sonidos que salieron materialmente de la boca de Dios. Es decir, cuando la Iglesia dice que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, lo que está diciendo es que la Sagrada Escritura contiene la revelación, la comunicación que Dios ha hecho de sí mismo a los seres humanos. Es decir, se usa palabra en sentido analógico. Analógico significa comparación, una analogía que yo suelo poner como ejemplo es el ratón. ¿Por qué llamamos al ratón de la computadora ratón? Porque se parece al animalito que tiene cola y que conocemos. No es un ratón, se parece. Entonces, cuando decimos que la palabra, la Biblia es palabra de Dios, estamos usando palabra en sentido analógico. No estamos diciendo que Dios pronunció literalmente cada una de las palabras que tiene la Biblia. Estamos diciendo que se comunicó, que Dios se comunicó a unos seres humanos y esa comunicación, vamos a ver, termina en la Sagrada Escritura porque son los seres humanos que le ponen sus palabras. Y otra cosa que descubrimos, que esa revelación de Dios que se ha presentado a los seres humanos ha sucedido en el Antiguo Testamento a través de muchos personajes como los patriarcas, los profetas y otros autores inspirados a los que Dios se ha revelado, se ha manifestado, y en el Nuevo Testamento a los apóstoles, a los evangelistas, etc. Estos son los seres humanos que le han dado lenguaje humano, palabra humana, a esa revelación de Dios, a esa que llamamos palabra de Dios en sentido analógico. Next. Entonces, esto nos pone en contacto con el tema de la revelación. Si palabra de Dios aplicada a la Escritura significa revelación, tenemos que preguntarnos, ¿qué es eso de la revelación? Literalmente, si lo toman desde el punto de vista etimológico, revelar significa quitarle el velo a alguien, algo que tenía un velo o a alguna persona se le quita el velo y se le puede ver la cara o se puede ver lo que está debajo. Es decir, es descubrir algo que antes no se conocía. Y estrictamente hablando, cuando nos referimos a el aspecto religioso, se refiere al hecho de que Dios se quita el velo, por decirlo de alguna manera, se presenta al ser humano y le muestra quién es él y cuál es
el plan de salvación que tiene para los seres humanos. Esto en la Sagrada Escritura, en la historia primero, sucede a través de obras y de palabras, es decir, Dios actúa, pero también explica qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés, voy a liberar a mi pueblo de la esclavitud. Esas son las palabras, pero luego entendemos qué significa eso cuando leemos la continuación del libro del Génesis y vemos cómo Dios interviene de forma maravillosa. Entonces, estos dos elementos, las obras y las palabras de Dios, en la Escritura están íntimamente unidas y las dos son necesarias. Y en la Sagrada Escritura tenemos la narración de lo que Dios ha hecho y también la referencia de lo que Dios ha comunicado a estos seres humanos privilegiados que recibieron la revelación divina. Next. Pero decimos también con el Vaticano II que la Sagrada Escritura es esa palabra de Dios, esa revelación, Dios que se descubre y que descubre su plan, pero no lo ha hecho de una manera directa, sino que lo ha hecho a través del lenguaje humano. Es decir, en la Sagrada Escritura, en la Biblia, tenemos un lenguaje humano. Dios se ha servido de seres humanos a los que les ha encargado que pusieran por escrito la experiencia que ellos mismos tuvieron, esa revelación que ellos recibieron. Y eso sucedió a personas muy concretas que estaban, por decirlo así, ancladas en una situación sociocultural concreta. ¿Qué quiero decir con esto? Que le sucedió a Abraham, que vivió probablemente en el siglo XVIII, XIX, XX antes de Cristo, que hablaba una lengua concreta, que venía de unas tradiciones culturales concretas. Geográficas en el creciente fértil, lo que se llama el creciente fértil del Medio Oriente, donde está Israel, en unas lenguas concretas, con una forma de pensar y de escribir concreta, con organización social, por ejemplo, el tipo de familia, que no era como nuestra familia singular, nuclear, sino que era más amplia y alargada, donde los valores sociales como el tema del honor y del deshonor eran muy importantes. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque todos estos elementos están plasmados en los libros de la Sagrada Escritura. Es decir, esos seres humanos que recibieron la revelación de Dios, a la hora de ponerla por escrito, la hicieron con su perspectiva, su cultura, su vocabulario, sus limitaciones humanas también. Entonces, ellos son verdaderos autores humanos. Pusieron todo lo que estaba de su parte, todas sus capacidades, todo su conocimiento, y son verdaderamente autores humanos de la Escritura. Entonces tenemos la revelación de Dios, pero la tenemos en un lenguaje que fue puesto por los seres humanos que recibieron esa revelación. Y por eso es importante que conozcamos lo más posible estos elementos como la historia, la geografía, las lenguas, la cultura, para poder entender lo que ellos nos dijeron. Next. Y no solamente es revelación la que se le ha dado un lenguaje humano, se le han dado a los seres humanos, sino que aparte es lenguaje escrito. Y hago esta precisación porque el lenguaje escrito sufre un proceso distinto del que se queda simplemente como hablado. ¿En qué sentido? Las obras de la antigüedad, la mayor parte, sufrieron un proceso durante el cual por un largo tiempo las tradiciones fueron pasadas de forma oral, de una generación a la otra. En algún momento fueron puestas juntas, coleccionadas, y al final fueron puestas por escrito. Como ustedes se pueden imaginar, todo esto ha significado que ha habido una evolución, un proceso por el cual esa revelación que, por ejemplo, recibió a Abraham hace 4.000 años, alrededor de 4.000 años, pues al llegar al texto que tenemos ahora de la Escritura, ya había pasado por lo menos unos 1.300 años. Es decir, ha habido un proceso.
Ha habido procesos de colección, de edición final, ponerlas en un cierto orden. Es decir, no tenemos absolutamente todo lo que Abraham pudo recibir como revelación, por ejemplo, y lo que tenemos está puesto de una manera que sufrió un proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros creemos que el Espíritu Santo, como veremos, estuvo allí presente guiando este proceso, pero también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de leer la Escritura. No tenemos la crónica exacta, precisa y material de lo que pasó, sino que tenemos el resultado de un proceso. Y por lo mismo también tenemos diferentes calidades literarias. No todos los escritores eran igualmente buenos para escribir. Tenemos una altísima poesía, por ejemplo, en Isaías, pero tenemos libros que tienen un hebreo o un griego más sencillo. Por otro lado, una vez que fue hecha la versión final de todos estos libros, fueron copiados a mano por cientos de años. No tenemos los originales, que se llaman autógrafos. Tenemos copias de copias de copias de copias. Y por lo tanto, siempre puede haber pequeñas diferencias. Lo que es maravilloso es que las pequeñas diferencias nunca cambian el sentido fundamental. Esto se lo digo para darles a entender que cuando Dios quiso utilizar a los seres humanos para que le dieran palabra, lenguaje humano, a su revelación, también aceptó que sucedieran todos estos procesos y los fue guiando. Next. Entonces, no solamente es, como les decía, Dios que se revela a unos seres humanos, estos seres humanos que le ponen lenguaje humano, sino que el Espíritu Santo es el que garantiza que al estos seres humanos darle palabras humanas a lo que recibieron de Dios, lo hagan de manera fiel. Y eso es lo que nos dice también la Dei Verbum en el número 11. Dice, las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, dice, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Es decir, es el Espíritu Santo el que actuó en estos personajes para que pusieran por escrito todo y solo lo que Dios quiso. Viene esta afirmación luego, la Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se le han entregado a la misma Iglesia. Entonces, el autor, el que está ahí detrás de este texto, de que este texto podamos llamarlo palabra de Dios, aunque es palabra humana, es el Espíritu Santo, porque es el que nos garantiza que a través de esas palabras humanas nos llega la palabra de Dios, la revelación de Dios. Next. Por eso tenemos que reflexionar en este tema de la inspiración. Decimos que es el Espíritu Santo el que nos garantiza esto. ¿Cómo sucede? A esto es a lo que llamamos precisamente inspiración bíblica, de la palabra inspirare, del latín, que significa lanzar el soplo o el espíritu que actúa en la Biblia. Next. Este concepto, literalmente, como les digo, significa soplar en algo o en alguien, inspirar, lanzar el soplo, el espíritu. Y en la Biblia, este término, esta noción, describe la acción misteriosa y eficaz del Espíritu de Dios. ¿Por qué les digo acción misteriosa? Porque realmente no viene explicada exactamente cómo sucede. Solo se dice que sucede y que cuando el Espíritu está allí, provoca algo, produce algo. Por ejemplo, en la creación, en el capítulo 1, versículo 2 del Génesis, se dice que encima de todo el caos de agua que era todo antes de la creación, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y es Él el que comienza el proceso de la creación. Vemos, es una intervención misteriosa porque no sabemos, no vemos exactamente cómo sucede, pero vemos que produce ese cambio en el que primero la luz es creada y todos los elementos son separados y ordenados. Lo mismo sucede en la liberación de Israel de Egipto. Se nos dice que un
fuerte viento, que es la misma palabra ruach, espíritu, se podría traducir, es el que sopla para dividir las aguas y salvar al pueblo de Israel. Otra vez, una fuerza misteriosa, pero que es eficaz, que cuando interviene provoca algo. También lo vemos en otros textos de la Escritura, en el Salmo 104, donde se dice que es el que da la vida. Y toda la obra de la salvación, en definitiva, la vemos, está llevada a cabo por personas que están imbuidas por el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que guía a Moisés, a los jueces, a David, y sobre todo en Jesucristo vemos la plenitud de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es ese Espíritu Santo? Pues es esa tercera persona de la Trinidad que se representa como espíritu, como soplo, para expresar que es una fuerza misteriosa, activa, eficaz, que está realizando cosas maravillosas. Realmente, porque es un misterio, no tenemos forma de explicar cómo sucede esto. Pero tenemos en nuestra fe católica dos analogías que nos permiten entender un poquito mejor qué es lo que está sucediendo en la Sagrada Escritura. Esas dos analogías son la Eucaristía y la Biblia, y la Encarnación, perdón. Por ejemplo, en la Eucaristía tenemos pan y vino. Pero ¿qué sucede en el momento en el que el sacerdote impone las manos invocando al Espíritu Santo? En ese momento, el Espíritu Santo desciende y es el que realiza la transubstanciación. Hace que eso que un segundo antes era pan y era vino, ya no sea pan y vino, sino que sea el cuerpo y la sangre de Cristo. Seguimos viendo pan y vino, pero sabemos que ya no son pan y vino. En la encarnación, si ustedes recuerdan el pasaje de la anunciación a la Santísima Virgen, el ángel le dice, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Es el Espíritu el que hace posible que en el vientre de María se encarne el Hijo de Dios. A partir de ese momento vamos a ver a un ser humano, pero sabemos que no solo es un ser humano, es hombre y es Dios. Y es el Espíritu Santo el que permite precisamente ese acto maravilloso. Entonces, algo semejante es lo que sucede en la Sagrada Escritura. Esas palabras humanas que fueron puestas por esos recipientes de la revelación de Dios, el Espíritu Santo hace que se conviertan en palabra de Dios. Pero ustedes se dan cuenta, seguimos viendo palabras humanas, pero sabemos que esas palabras humanas ahora contienen la palabra de Dios. Por eso les digo que la Eucaristía y la Encarnación son la mejor analogía, la mejor comparación que nos permite entender esta acción misteriosa del Espíritu Santo. Next. El dogma de la inspiración, es decir, la declaración dogmática de la inspiración, fue declarada por el Concilio Vaticano I, que se realizó en el siglo XIX, 1870 más o menos, en el canon número 4 de la Constitución Dogmática Dei Filius. ¿Qué es lo que nos dice? Si alguno no recibiera como sagrados y canónicos los libros de la Sagrada Escritura, íntegros con todas sus partes, tal como los enumeró el Santo Concilio de Trento, o negare que han sido divinamente inspirados, sea anatema. Es el lenguaje un poco de la época. Next. Nos vamos ahora a verlo con cuidado después la definición. Pero antes de declarar que quien no cree que esos libros estén inspirados por el Espíritu Santo está fuera de la iglesia, eso es lo que significa sea anatema, explica algunas razones que los teólogos trataron de dar para explicar cómo es posible que la escritura estuviera inspirada. Y dice, hay algunas razones que no son suficientes. Y dice así, ahora bien, la iglesia los tiene por sagrados y canónicos, primero, no porque hayan sido compuestos por la sola industria humana y hayan sido luego aprobados por ella, es decir, los libros que tenemos en el canon de la escritura que consideramos palabra de Dios no están allí porque sean inspirados desde un punto de vista humano, ¿no? Como se puede decir, esta poesía es inspirada.
ni siquiera porque la iglesia haya dicho después, estos están inspirados. ¿No? No es esa la razón por la cual los tenemos como libros sagrados. Tampoco consideramos que sean libros sagrados porque no tengan error. Next. La razón por la cual la iglesia ve estos libros como sagrados, como palabra de Dios, dice, fue porque fueron escritos por inspiración del Espíritu Santo, y eso quiere decir que tienen a Dios por autor y como tales han sido transmitidos a la misma iglesia. Lo que nos dice básicamente el Vaticano I es la razón de ser que nosotros veamos los libros de la Escritura como sagrados y palabra de Dios, no es por su calidad y literatura humana, no es porque la iglesia haya decidido, sino porque han sido inspirados por el Espíritu Santo y la iglesia los reconoce, no es la que decide, reconoce que Dios ha estado allí trabajando. Y fíjense lo que dice aquí de interesante, tienen a Dios por autor, es decir, hemos hablado antes de que los seres humanos que participaron, que le dieron palabras humanas, son autores verdaderos. Y aquí estamos diciendo que Dios también es el autor. Y desde un punto de vista racional humano, dice uno, ¿cómo es posible que una misma obra tenga dos autores distintos? Pero precisamente esto es el acto y el efecto misterioso de la presencia del Espíritu Santo, porque Él es el que permite y logra que estos seres humanos participen con todas sus facultades, sean verdaderos autores humanos. Dios no les quita nada, no les quita ninguna de sus capacidades ni ninguna de sus contribuciones a estos libros, pero al mismo tiempo los guía de una manera misteriosa, de tal manera que el Espíritu Santo es también autor. Y ahí es donde encontramos precisamente el misterio y la grandeza de esta interacción del Espíritu con los seres humanos. Next. Pero aquí hay que hacer unas precisaciones al hablar de la inspiración. Cuando hablamos de inspiración bíblica, no estamos poniendo tanto el acento en los personajes inspirados, Abraham, los profetas, etcétera. Ciertamente, ellos recibieron una inspiración para transmitir y luego para poner por escrito. Pero cuando se habla de inspiración bíblica, normalmente la iglesia se refiere a la Sagrada Escritura, el texto del Antiguo y del Nuevo Testamento como lo tenemos ya. Es decir, cuando la iglesia dice inspiración bíblica, está diciendo este texto, estos textos están inspirados, son el resultado. Lo que quiero decirles es que los autores de la Sagrada Escritura, de los diversos libros, fueron inspirados en el momento de transmitir o poner por escrito esos textos. Pero eso fue una inspiración, vamos a llamar así, transitiva, transitoria. Esa la tuvieron y pasó. Sin embargo, la inspiración de la Sagrada Escritura, de la Biblia, como lo tenemos, es permanente. Está inspirada, es un texto inspirado. Dios está actuando allí. Y solo la inspiración bíblica, esa de la que acabamos de hablar, recibe el nombre de inspiración en sentido estricto. Les digo esto porque a veces usamos la palabra inspiración o decimos que una persona está inspirada, pero no se aplica de la misma manera aunque se aplica a la Sagrada Escritura. Por ejemplo, se puede decir que el Papa recibió una inspiración, que nosotros como cristianos recibimos una inspiración del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sigue actuando. Sin embargo, no es el mismo uso que el que le damos a el tema de la inspiración bíblica. La inspiración bíblica es en sentido estricto, en el sentido más fuerte que puede existir. Mientras que los otros tipos de inspiraciones se refieren, pues sí, a esa presencia del Espíritu que continúa
guiándonos, guiando a la iglesia, pero no de la misma manera fuerte como nos referimos a la inspiración bíblica. Y solo a este tipo de inspiración se refiere el dogma que proclama el Vaticano I, no se refiere a otros usos del término inspiración. Por otro lado, solo de los libros de la Sagrada Escritura se puede decir con verdad que tienen a Dios como autor. Ningún otro libro, ni de los santos, ni de ninguno de los papas, padres de la Iglesia, se puede decir que tienen a Dios como autor. Podemos aceptarlos como buenas guías, como habiendo recibido también luz del Espíritu Santo, pero no son palabra de Dios. Next. Y entonces, algunas consecuencias sobre este tema de la inspiración, el reconocer la presencia del Espíritu Santo. La Sagrada Escritura es considerada palabra de Dios porque, estando escrita en palabra humana, sin embargo, es el Espíritu Santo el que ha guiado todo este proceso. Por ser su inspirador, Dios es el autor de las Sagradas Escrituras, pero como hemos dicho, también los seres humanos son verdaderos autores, porque no se vieron disminuidos en su participación ni pusieron menos de su parte. Y por eso es la razón también por los que la Iglesia considera estos libros canónicos. Ahora vamos a ver el tema del canon. ¿Por qué? Porque la Iglesia reconoce estos son los libros que contienen la palabra de Dios. Y por lo mismo, otra consecuencia es que al ser inspirados, contienen la verdad. Vamos a hablar de qué tipo de verdad contienen estos libros. Es lo que llamamos la verdad bíblica. Next. Entonces, el tema del canon, que deriva del hecho de que reconocemos que hay unos libros inspirados, unos libros que contienen la palabra de Dios, aun cuando están escritos en palabras humanas. La cuestión claramente es, ok, pero entonces, ¿cómo sabemos cuáles libros? Sabemos que hay unos que son inspirados, pero ¿cuáles son esos? ¿Por qué esos y por qué no otros? La Dei Verbum también nos dice, la Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios como autor, etc. Los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes. Vamos a ver ahora a qué se refiere con esta declaración, porque está hablando concretamente de una serie de libros y de sus partes. Next. Entonces, el contexto es el siguiente. La Sagrada Escritura sabemos que es inspirada porque tiene a Dios como autor y fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. Como les digo, la pregunta es, ¿cuántos y cuáles libros? ¿Por qué estos y no otros? Y algunas preguntas que como católicos a veces nos surgen es, ¿por qué algunas iglesias cristianas, evangélicas y otras, no tienen los mismos libros que nosotros tenemos? Y una última pregunta que podría venir es, ¿son igualmente importantes todos los libros de la Sagrada Escritura? Esto sobre todo a la luz del Nuevo Testamento, porque algunas veces consideramos que habiendo recibido la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, el Antiguo Testamento a lo mejor no tiene importancia. Hay que preguntarnos, ¿hay libros más revelados o menos revelados en la Biblia? Y entonces esto es el tema del canon. Next. ¿Qué es el canon? El canon, la palabra como tal canon, viene del griego. Canon, canonos en griego significa caña. Y antes, en la antigüedad, se usaba una caña cortada a una cierta medida que se usaba como regla. Y entonces la palabra canon pasó a significar regla, instrumento para medir. Y a partir del siglo IV después de Cristo, algunos padres de la Iglesia comenzaron a referirse a la colección de libros aceptados como revelados como el canon, es decir, como el punto de referencia, la medida de la fe. Es decir, yo quiero saber si esto pertenece a la fe, me refiero
a los libros que se sabe que son revelados. Ellos son la regla para medir la fe. Y hay varias palabras conectadas con este término canon que se usan en teología y que por eso se las voy a mencionar rápidamente. Canónico es el adjetivo que se indica para decir este libro pertenece a la lista de libros sagrados, es canónico. Canonicidad es la cualidad de la escritura, ¿no? La canonicidad es una cualidad que tiene la escritura, pertenece al canon. Luego hay una serie de términos que son un poco particulares y que es útil conocer. Hay una serie de libros que se llaman protocanónicos. Protocanónicos significan canónicos desde el inicio. ¿Por qué? Porque fueron siempre aceptados por la Iglesia como revelados, como palabra de Dios. Y hay una serie de libros, 7 del Antiguo, 7 del Nuevo, que se han llamado, que fueron llamados en el siglo XVI, deuterocanónicos o canónicos en un segundo momento, o vamos a decir, la traducción sería canónicos en un segundo momento. ¿Por qué? Porque fueron libros que en alguna ocasión, en algún lugar, se tardó un poco en decidir si eran canónicos o no. En el Antiguo Testamento tenemos todos aquellos libros que no fueron escritos en hebreo, como Sabiduría, por ejemplo, como algunas partes también de Daniel, etc. En el Nuevo Testamento, libros como la Carta de Santiago. Esos son los libros protocanónicos, los que fueron siempre aceptados. Deuterocanónicos, los que en alguna ocasión o tuvieron un poco de dificultad o tardaron un poco más. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ya para el siglo IV, todos los libros eran parte, el de los que están ahora ya eran reconocidos. Luego hay otros dos términos que están conectados con los que he mencionado. Libros apócrifos. Los libros apócrifos son aquellos que aunque tienen el nombre de evangelios o hechos de algún apóstol o cartas atribuidas a algún apóstol, nunca fueron aceptados por la iglesia. Y ahí, pues ustedes han oído hablar de el evangelio de, no sé, de Pedro o también algunos otros por ahí que circulan. No por el hecho de tener el nombre de un apóstol son libros revelados, fueron siempre rechazados por la iglesia. Las cosas se complican un poco porque los protestantes llaman a estos libros que nosotros llamamos apócrifos, los llaman pseudoepigráficos, que significa con una firma atribuidos erróneamente a un personaje. Y entonces los protestantes llaman apócrifos a los que nosotros llamamos deuterocanónicos. Esto a veces puede resultar un poco confuso, pero se los estoy mencionando porque a veces encuentran ustedes ediciones de la Biblia, que son ediciones protestantes, y dicen, con los libros apócrifos. En realidad, son los libros que nosotros llamamos deuterocanónicos y que son completa y perfectamente parte del canon, pero que los protestantes llaman apócrifos. ¿Por qué? Porque cada vez más los protestantes mismos están añadiendo todos estos libros. Next. El dogma de la canonicidad es más antiguo que el de la inspiración y que algunos otros que veremos. Y está en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue celebrado en el siglo XVI, 1560 y tantos. Y es una reacción a la reforma protestante, sobre todo de Lutero. Y si se fijan, por eso es por lo que el concilio sintió la necesidad de hacer la declaración del dogma. La declaración de un dogma es decir, esta es una verdad fundamental. No se puede negar sin dejar la fe de la Iglesia Católica. Entonces, el Concilio de Trento, precisamente porque los protestantes, Lutero, negaban que algunos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento fueran parte de los libros revelados, el Concilio de Trento tuvo que hacer esta declaración dogmática. Y lo que dice es, si alguno pues no aceptara como sagrados y canónicos estos mismos libros en su integridad, y cuando dice estos mismos libros se refiere a una lista
que ha tomado de un concilio que había sucedido 100 años antes. Dice, todos estos mismos libros en su integridad, es decir, todos completos, con todas sus partes, porque había algunas partes que algunos decían que no eran reveladas, tal y como se han leído tradicionalmente en la Iglesia Católica y se contienen en la antigua edición Vulgata latina, y despreciar a sabiendas o pertinazmente las tradiciones predichas, sea anatema. Next. Esa es la declaración dogmática. Ahora les vamos a ir a explicar qué significa. Primero que nada, es una declaración dogmática. Y ya les dije lo que es declaración dogmática. Solemnemente dice, si alguien no acepta esto, está fuera de la fe de la Iglesia. Y esto se nota por la frase final. Si alguno hace esto, sea anatema. Sea anatema significa sea excluido. Segundo, lo que nos dice es que estos libros son sagrados y pertenecen al canon de la escritura, pero no nos dice que los autores a los que se les atribuye hayan sido los que los escribieron. Es decir, en la declaración dogmática nos dice, estos libros son revelados, pero no nos dicen que el libro de Isaías lo haya escrito necesariamente Isaías todo completo, o que el Evangelio de San Mateo lo haya escrito Mateo de su puño y letra. Lo que nos dice es que vienen de la tradición apostólica, eso sí. También nos habla de los libros en su integridad, es decir, todos ellos sin quitarle ni ponerle nada. Y con todas sus partes, porque les decía, había algunos textos que algunos ponían en duda que fueran parte de los textos originales de los libros bíblicos, como los que les pongo yo aquí. Y dice también que todos esos libros, los protocanónicos y los deuterocanónicos que mencioné antes, son inspirados, es decir, no hay unos que sean más inspirados que otros. Todos los libros que están en el canon son igualmente palabra de Dios. Y dice el concilio que las razones fundamentales por las cuales estos libros son reconocidos como inspirados son dos. Primero que nada, la lectura de la iglesia, es decir, la iglesia los ha recibido y los ha leído en la Eucaristía sobre todo. Por lo tanto, de una forma vivida e implícita, los ha usado siempre como palabra inspirada. Y segundo, dice que la antigua edición latina Vulgata garantiza el número y cuáles son los libros que están revelados. Entonces, estos dos son los criterios que el Concilio de Trento da. La Iglesia los ha leído en la liturgia y sobre todo en la Eucaristía, por lo tanto, implícitamente los ha reconocido como revelados. Segundo, esta traducción latina de la Vulgata que hizo San Jerónimo, la tradición de la Iglesia los reconoce también como conteniendo todos los libros que son del canon. Next. Entonces, vemos aquí cuáles son los criterios principales un poco desglosados que la Iglesia utilizó durante los siglos para descubrir cuáles libros eran los libros inspirados. Para el Antiguo Testamento, un punto importante fue la traducción griega de los 70. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar y sobre todo a predicar fuera de Palestina, donde no se hablaba ni el hebreo ni el arameo, sino que se hablaba el griego, los apóstoles comenzaron a utilizar una traducción griega que ya existía del Antiguo Testamento, que es la que se llama de los 70. Y entonces, ese es un criterio. Libros que están en la traducción griega de los 70 son parte del canon. Pero también el uso en la liturgia, si la Iglesia utilizaba desde la antigüedad y en las comunidades estos libros para leerlos en la misa. Y luego también el uso en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento cita muchos libros, prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento. Si el Nuevo Testamento los cita, la Iglesia ha pensado que implícitamente les está dando el estatus de libros sagrados, de libros inspirados. Sin embargo, no vale solo un criterio de estos. Es la confluencia de varios criterios que le sirvió a la Iglesia para discernir cuáles eran revelados y cuáles no. Para el Nuevo Testamento, por ejemplo, que fueran de origen apostólico, que provenieran de un ambiente donde
los apóstoles habían predicado, de uno de los apóstoles. La ortodoxia, que lo que enseñaban estuviera de acuerdo con la fe, la doctrina. También el uso en la liturgia y también antiguas listas. Como les digo, todos estos elementos, al fin de cuentas, se pueden reducir a uno solo, la tradición de la iglesia. Y la tradición aquí se refiere a la tradición con la T mayúscula, ¿no? No, tradición a veces la tomamos como costumbre, pero aquí no se refiere solo a costumbre. Tradición aquí tiene un sentido más profundo, como veremos. Next. La tradición bíblica, esa tradición con la mayúscula, se refiere a la transmisión de la revelación de una generación a la siguiente durante el periodo histórico que va desde Abraham hasta Jesucristo y su cristalización como texto escrito y canónico. Es decir, tradición significa a todo ese proceso que comenzó cuando Dios se le reveló a Abraham. Abraham transmitió a su hijo Isaac su experiencia de Dios, lo que Dios le había revelado. Isaac se lo pasó a Jacob y así fue por generaciones, hasta que llegó un momento en que esas cosas se comenzaron a poner por escrito. Y llegó un momento final en que todo eso se organizó en lo que nosotros ahora conocemos en el Antiguo Testamento como los libros del Antiguo Testamento y en el Nuevo como los textos del Nuevo Testamento. Entonces, como ustedes ven, no es solo cuestión de costumbre, de pasar lo que yo recibí, sino es un pasar a la siguiente generación, pero también enriqueciéndolo con la propia experiencia de Dios, con la propia revelación que uno ha recibido de Dios. Entonces, esta es una tradición que es dinámica, es decir, no solo pasa como si fuera un paquete inerte, lo que recibió y se los pasa a la siguiente generación, sino que cada generación lo fue actualizando, lo fue haciendo significativo para su presente. De forma que llegamos luego al momento en que todo eso se pone por escrito y lo que se pone por escrito es todo eso que se ha ido acumulando. A eso es a lo que llamamos la tradición bíblica, la tradición que forma la Biblia. Y no se nos olvide que la Biblia nació precisamente dentro de una tradición al final. Por eso es por lo que cuando la iglesia ha buscado dónde encontramos la lista o el número de los libros que son inspirados, lo que hace es mirar a su tradición, cómo nosotros como iglesia hemos leído, hemos consultado, hemos transmitido estos libros y cuáles libros. Entonces, el discernir el canon de la escritura fue un proceso de discernimiento de toda la iglesia. Les dije que el dogma de la canonicidad es del siglo XVI. Antes del siglo XVI no fue necesario definir cuáles y cuántos libros eran revelados, porque en la iglesia todo el mundo los aceptaba. Era parte de la vida, de la tradición viva de la iglesia. Solo en el siglo XVI, con los protestantes que negaban que unos libros fueran revelados, fue cuando la iglesia sintió la necesidad de decir, momento, es importante que no nos olvidemos que estos son los libros porque siempre la iglesia los ha vivido y reconocido así. Entonces, el papel de la tradición, como ven ustedes, es fundamental y es una tradición que es una tradición viva. Next. Vamos a ver ahora el último tema rápidamente, que es el de la verdad bíblica, porque si estos libros que reconocemos como escritura de seres humanos también los reconocemos como palabra de Dios, una consecuencia es que son verdad, que contienen la verdad. La misma Dei Verbum nos lo dice, pues como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Este es el resumen de lo que nosotros entendemos por el tipo de verdad que contiene la Sagrada Escritura. Next. En el pasado se hablaba mucho de la inerrancia.
Inerrancia significa ausencia de error. Y se decía que la Biblia era inerrante, no tenía errores. Y eso sucedió mucho porque realmente durante su historia la iglesia ha tenido que defender la verdad de la Biblia. Y cuando uno defiende algo, muchas veces se pone en una posición de afirmar algunos elementos de manera muy fuerte, precisamente porque es una defensa. Y lo que hacía la iglesia era atacar los errores en contra de cómo se entendía la Biblia. Por eso es por lo que en muchos siglos se hizo hincapié en el tema de la ausencia de error en la escritura. Sin embargo, el Vaticano II fue un concilio, el primer concilio que fue reunido no para reaccionar ante errores o corregir herejías, sino la intención del Papa Juan XXIII cuando lo convocó es actualizar la forma de presentar el mensaje del Evangelio. Actualizar la forma de presentar, no actualizar el mensaje en el sentido de cambiarlo, sino de el mensaje es el que es, hay que ver cómo lo explicamos a el hombre moderno. Y entonces, en este estudio y consideración más positiva de la escritura, se hizo un cambio de enfoque. Ya la cosa no es tanto defender la Biblia, decir no tiene errores, sino descubrir, ok, ¿cuál es la verdad que contiene la Sagrada Escritura? Y lo que el Concilio Vaticano II dice es la verdad para nuestra salvación, o lo que podríamos llamar verdad salvífica. Dice que no tiene error, pero sobre todo dice que el tipo de verdad que la Biblia contiene es la verdad salvífica. Next. El cambio de perspectiva, pues es por dos razones. Primero que nada, una razón teológica. Dios no se reveló nada más para no enseñar cosas equivocadas. Eso es demasiado poco. Dios se reveló para comunicarnos la verdad acerca de la salvación. Y segundo, también otro elemento importante es la razón histórica. Precisamente por todas las polémicas que hubo en el pasado, el término inerrancia pues ha estado ligado a eventos bastante dolorosos de la vida de la iglesia, como por ejemplo el tema del caso Galileo, que ustedes seguramente han oído, que trata de oponer la ciencia a la Biblia, cuando en realidad no es exactamente eso, ¿no? Entonces, next, ¿cuál es el concepto de allí? El concepto es que Dios lo que quiso es consignar en las Sagradas Escrituras la verdad para nuestra salvación. Next. En pocas palabras, lo que el concilio nos dice es que todo lo que está consignado, lo que tenemos en las Sagradas Escrituras, es inspirado y por lo mismo enseña la verdad. Es decir, que el tipo de verdad que tenemos que buscar allí es la verdad para nuestra salvación. Les voy a poner un ejemplo. Un objeto se puede estudiar desde muchos puntos de vista. ¿Ok? Por ejemplo, una piedra se puede estudiar desde el punto de vista físico, desde el punto de vista químico, si quieren desde el punto de vista estético, desde muchos puntos de vista. Y cada punto de vista tiene una perspectiva distinta. Y cada uno tiene un tipo de verdad que es el que analiza. Si alguien que estudia desde el punto de vista físico dice esta piedra desde el punto de vista es perfecta, vamos a decirlo, y alguien que lo estudia desde el punto de vista químico dice no es perfecta, no es porque estén en contradicción, simplemente están viéndola desde diversas perspectivas. Y esto es importante porque entonces lo que el Vaticano II nos dice es la perspectiva correcta para encontrar la verdad específica de la Biblia es la salvación. Es decir, este no es un libro que hay que leer como si fuera un libro de historia, nada más como un libro de ciencias. No es la finalidad de la escritura, la finalidad específica, transmitirnos estos conocimientos. La finalidad es lo que tiene que ver para la salvación y esa es la perspectiva con la cual hay que leerla. Y en esa perspectiva, todo lo que dice es revelado y todo es verdad, pero en esa perspectiva. Entonces, lo que dice es todo el contenido y cada una de las afirmaciones de los libros sagrados poseen la misma finalidad salvífica, es decir, han sido puestos allí
para nuestra salvación. Y por eso hay una distinción entre la finalidad de la Sagrada Escritura, que nos ha sido dada para nuestra salvación, y al mismo tiempo el fundamento, donde se funda la verdad, en el hecho de que viene de Dios. Next. Y los principios fundamentales, fundantes de la verdad bíblica, es el principio teológico, es decir, eso que les decía yo, el objeto formal de la verdad bíblica es la salvación. Objeto formal es lo que yo les decía. Objeto material es la Biblia, pero la Biblia tiene como objetivo formal para lo que nos ha sido dado es para la salvación, no para otras cosas. El principio literario, la única forma de acceder a la verdad bíblica, es decir, de descubrir cuál es la verdad que Dios nos quiere transmitir, es conociendo los géneros literarios que yo les mencionaba al inicio. Si es poesía y usa imágenes y comparaciones, pues tengo que ver esas imágenes y comparaciones de qué manera me están transmitiendo la verdad salvífica, ¿verdad? Si me cuenta una historia, ¿qué es lo que me quiere decir a propósito de la salvación bajo la forma de historia? Por último, el principio histórico, que la verdad bíblica es progresiva, es decir, no puedo tomar un texto del libro del Génesis, sacarlo de contexto y pensar que ya tiene toda la verdad. Tengo que leer ese texto en el conjunto de la Escritura y sobre todo a la luz de lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado. Next. Por eso el tema de la verdad bíblica lo reconocemos no como un objeto, como un concepto, sino como una persona. En la Biblia, la verdad no es una idea, una adecuación entre ideas, sino que es una persona. Nuestro Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es por lo que tenemos que buscar, a quien tenemos que buscar en la Sagrada Escritura, es precisamente a esa verdad que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, que por otro lado, si ustedes recuerdan, también el Evangelio de Juan la llama la palabra. Por eso es por lo que decimos que el Señor Jesús es la palabra. Volviendo al inicio de nuestra sesión, dijimos que palabra en el contexto de la Sagrada Escritura se refiere a revelación de Dios. Entonces, si decimos que el Señor Jesús es la palabra, estamos diciendo que es la revelación más completa de la divinidad, porque no solamente está puesto en un texto escrito, sino que es una persona viva que nos muestra y nos revela quién es el Padre. Bueno, con esto yo concluyo. Es un recorrido realmente muy rápido. Espero haber sido suficientemente claro. Creo que hay una pregunta por lo menos. No, no hay. A ver si hay alguna pregunta. Preguntan que si se les van a remandar las presentaciones. La presentación se la pueden pedir a Erin Yes. y ella se les puede mandar. ¿Ok? Yes. Can you hear Okay. me? Yes. Okay. Yes, you can hear, yes. Okay. Lo que quisiera saber es si fui claro, si no fui demasiado confuso o demasiado rápido. Rápido creo que sí fue, pero espero que al menos les haya dado una idea. Dicen que muy claro, gracias. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, gracias también a Carla. Muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes por acompañarme. Es realmente una hermosa oportunidad tener la ocasión de reflexionar con ustedes sobre este tema de la palabra de Dios, porque como todos los misterios donde Dios entra en nuestra vida, es inagotable. Sí, es verdad, el contenido es mucho. Yo lo que quise es darles una visión de conjunto un poco rápida, pero espero que haya sido suficiente. ¿Cómo resaltar la importancia de la palabra de Dios en nuestro ministerio? Bueno, yo creo que la mejor manera es siempre tomar inspiración precisamente de la palabra de Dios. ¿Y eso cómo sucede? Si nosotros nos nutrimos todos los días
de la palabra, y en este sentido la práctica de la lección divina es fundamental, ustedes se van a dar cuenta cómo la palabra les va a proporcionar siempre las respuestas para las situaciones, las dificultades, sean que tengan que dar catecismo, que se encuentren. Si uno realmente se imbuye de la palabra, van a ver cómo eso es lo que les va a dar las respuestas. Un paralelo que encuentro yo mucho es esto. Los salmos. Los salmos son textos bellísimos, difíciles a veces, pero más se familiariza uno con ellos, al menos es mi experiencia y la de muchas personas, más se da uno cuenta de que le proporcionan a uno palabras para su propia oración que ni siquiera uno mismo puede. Cuando uno quiere expresar algo, a veces no le sale. Y los salmos, que son palabra revelada, le dan a uno ciertas palabras que uno querría y que no sabría decir solo. Algo así creo que pasa también en el ministerio. Cuando uno está imbuido de la palabra, se alimenta continuamente y la conoce, ante los desafíos, las dificultades, las oportunidades, la palabra te va a venir inmediatamente. Entonces, yo lo que les recomiendo, sobre todo al inicio, traten de precisamente llevar a la oración las circunstancias del ministerio y pensar, por ejemplo, qué circunstancias parecidas encuentro en la Sagrada Escritura. Y verán ustedes cómo eso va a ir iluminando su vida de todos los días y les va a permitir también iluminar el ministerio. ¿Cómo le pueden pedir a Erin Erin, how can they ask you for an email for the PowerPoint? Yes, so in the follow-up email that they will receive, I will ask them or say, if you're interested in receiving the PowerPoint, just to email me and my Okay. email will be there. Ok, entonces dice Erin que les van a mandar un email después de esto y ahí les van a preguntar que si quieren recibirlo, le respondan a ella. ¿De acuerdo? Pues espero que sí, que sea útil y que sobre todo nos ayude cada día más a enamorarnos de la palabra de Dios. Es fundamental, ¿no? Junto con la Eucaristía nos dice el mismo Vaticano II que la iglesia se ha alimentado siempre de las dos mesas, de la mesa de la palabra y de la mesa de la Eucaristía. Entonces, hay que seguir haciéndolo, ¿verdad? No sé si queda alguna otra pregunta. No, creo que he respondido a las que estoy viendo, a ver si me quedaba alguna pregunta ahí sin responder. Muy bien, creo que ya no hay más preguntas. Erin, I don't know if we have still Yes. time. Maybe one more? Okay, let me see, there is something here. Okay. Blanca Prim. Buenas tardes, Blanca. Mucho gusto. ¿Cómo saber los géneros literarios? Sí, esto es un tema que requiere un poco de estudio, porque en general, bueno, primero volviendo al tema de los géneros literarios, el género literario es como, el ejemplo que pongo yo allí, es como el molde que uno usa para hacer galletas, ¿no? Uno puede agarrar la masa y tirarla en el horno y le va a salir una cosa que no sabe ni qué. Pero puede también comprar unos de esos moldecitos que tienen forma de patito, pones en la masa y te sale un patito, ¿no? Y reconoces el patito. Es un ejemplo tonto, pero para decirles que nosotros, cada cultura tiene formas fijas para dar a entender qué es lo que estamos tratando de comunicar. No sé, una carta, dirección, normalmente tiene la fecha, tiene una introducción y sabemos que es una carta, que es distinta, por ejemplo, de una esquela de difuntos, ¿no? Y así nos enteramos de qué tipo de comunicaciones. El Antiguo Testamento el Nuevo también, pertenecen a una cultura muy distinta de la nuestra. Entonces, así de forma inmediata a veces no sabemos. La mejor forma es precisamente ir estudiando el estudio. Las cosas más generales las podemos un poco describir. Por ejemplo, hay libros de la Biblia que son claramente poesía. El Cantar de los Cantares, los Salmos,
algunos libros proféticos. ¿Cuál es la diferencia entre la poesía y la prosa? La poesía trata de comunicar emociones, sentimientos, y por eso usa muchas imágenes, ¿no? Entonces, si hay una descripción, no sé, por ejemplo, imagínense en español, ¿no? Con la canción esa, ¿no? Tienes tu boquita de coral y tus ojos son 2 estrellas. Yo creo que inmediatamente nos damos cuenta de que no es una descripción de una persona que tiene boca de coral y estrellas, es una imagen, ¿no? Para dar a entender labios rojos, los ojos que dan luz, brillantes, ¿no? Llenos de alegría. Bueno, esos géneros literarios más fáciles de descubrir, con un poco de atención nos podemos dar cuenta. Lo que sí es importante es esforzarnos en estudiar, en ir estudiando poco a poco para ir conociendo mejor este tipo de cosas. Por ejemplo, las parábolas son un género literario en sí mismo, es una historia que no necesariamente, una historia en el sentido no de histórico, sino en el sentido de relato, cuentito, que la finalidad no es decir algo que pasó, sino de dar un ejemplo. Pero las notas a pie de página de las Biblias, libros que existen, nos van ayudando a descubrir eso mejor. Y ciertamente, cuanto más leemos la Biblia, si la leemos con atención, creo que nos podemos ir dando cuenta de muchas cosas. No sé si ayuda, pero desde luego para eso ahorita tenemos, gracias a Dios, muchos recursos que están saliendo y nos permiten ir conociendo mejor. Mildred, sí, Mildred, les van a mandar, Erin les va a mandar un email ahora después de la presentación. Respóndanle a ella allí en el email diciéndole que les mande la presentación y ella con mucho gusto se los va a llamar, se los va a mandar, ¿de acuerdo? Bueno, Okay. gracias. Thank you Erin, so Yes. Thank you so much, Father, and thank you to everybody who has sent in questions today. Thank you for sharing your expertise with us. I know that that's a lot to cover in 1 hour, oh right? yes, it is. It is. You could But take I a hope year. that at least it was, an overview, Mhm. an enticement also to study further. Absolutely, absolutely. And we wanted to share with all of you a discount, as we normally do, 20% off and free shipping this time, using code webinar 0211 for today's date. And this applies to La Biblia as well as any of the other books in our Hispanic ministry resources. Do you want to translate that, Father? Sí, como no, Erin está diciendo que la Ave María Press tiene el gusto de darles un descuento de 20% en el libro este de la Biblia, pero también en todos los otros libros de la colección. Pueden usar este código webinar 0211 cuando hagan sus órdenes online y que expira el día 21 de febrero. Entonces tienen esta oportunidad en caso de que quieran. También está incluido el envío gratis. ¿Ok? Aparte del 20%, tienen el envío gratis. Wonderful. Thank you so much. And please join us next week with Father Dave Heaney for his book, Luke 10 Leadership. And he's going to look at how Jesus instructed his disciples in Luke 10 and what we can learn and apply to our own ministry today. So Muchas once gracias. again, yes. Gracias y que la Virgen los acompañe y que tenemos la fiesta de Lourdes, efectivamente. Muchas gracias. Thank you very much. Gracias. Thank you. Have a good day. Bye-bye. You Bye-bye. too.